No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. Bien, ya estamos de regreso para conversar en esta oportunidad con Santiago Figueroa, gerente general de Comax. Bienvenido, Sebastián. Hola Ángel, ¿qué tal? Santiago. Santiago, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Oye, Sebastián, Santiago, perdón, cuéntame un poquito, siempre hablamos un poquito de la historia del invitado, un poquito de sus primeros pasos laborales también y en tu caso, ¿cómo llegaste también a Comax? Sí, por supuesto. Eh, yo creo que es difícil hablar de mis pasos laborales sin hablar tal vez de mis pasos como por el deporte, diría yo. Yo he sido siempre muy deportista, me dediqué profesional al tenis y creo que, ¿y por qué lo nombro? Porque al final en la carrera profesional uno va aprendiendo muchas cosas, pero también en la vida uno aprende muchas otras y creo que lo que yo aprendí, los valores detrás del deporte, bueno, obviamente del esfuerzo, del sacrificio, del saber perder, saber ganar, todo ese tipo de cosas, del planificarse, son cosas que finalmente en la vida laboral sirven muchísimo, en la vida en general. Esto fue antes de empezar a trabajar, pero creo que eso ya me venía preparando de alguna forma para el mundo del trabajo. Yo estudié ingeniería civil en la Católica, después entré a trabajar a Procter Gamble, la verdad que bien perdido de qué es lo que quería. Ingeniería civil obviamente es una carrera que te abre muchas puertas, pero si uno no tiene claro lo que quiere, te confunde. Postulé a muchas cosas y la verdad que entré a Procter principalmente porque era una empresa muy grande en donde yo sabía que iba a aprender mucho. Enfocado en el área de marketing, que la verdad que yo creo que no es mi fuerte. Y claro, me di cuenta rápidamente de que no era lo que más me gustaba hacer, a pesar de que habían otras cosas que hacían que pudiera hacer bien el trabajo, yo no iba a ser un buen gerente de marketing en el futuro. De ahí me traspasé a Tres Montes Lucchetti, a pesar de ser todavía en el área como de marketing, era un poco más a cargo del negocio, entonces la parte más como de la P de publicidad, por así decirlo, de las 4 P del marketing, era una sola P, la otra era la única P que yo veía, por así decirlo. Y ahí estuve 2 años también, 2 años en cada lugar, y después me fui a estudiar un MBA a Berkeley, el 2011, volviendo al 2013 directamente a Comax. Ya llevo 8 años, yo habiendo trabajado en una empresa muy grande como Procter, otra obviamente no tan grande como Procter, pero de todas formas bastante grande, quise buscar una empresa que fuera un poco más chica, que estuviera creciendo, que ojalá pudiera estar cerca de los dueños también, y desarrollarme en ese tipo de compañía. Cuando uno está en el MBA hay muchas compañías grandes que van a buscar gente tipo Lance, Encosud, Falabella. Yo postulé a todas esas compañías, tremendas compañías obviamente, tenía ofertas de ellas, pero decidí apostar por un camino tal vez un poco menos obvio, que era irse por una empresa más chica haciendo una apuesta como al crecimiento. Eh, bueno, hoy día obviamente fue una buena apuesta. 8 años después, la compañía a la cual yo entré el 2013 de haber sido, no sé, unas ventas del orden del 30% de lo que vende hoy día Comax. Tenemos un país más que el que teníamos, tenemos más marcas, más negocios, y yo pude ir desarrollándome en la compañía y creciendo con ella hasta que hace un par de años atrás me nombraron gerente general. Santiago, cuéntame un poquito, ya que nombraste el tema del deporte, siempre tratamos de indagar un poco más en el perfil y en el hábito del invitado. En general, cuando vienen gerentes generales, tienen un perfil bien similar en cierto ámbito, en que hay un patrón, hay unos hábitos, hay una agenda diaria. Cuéntanos un poquito cuál es tu rutina, Bueno, tu rutina diaria. mi rutina hoy día es bien intensa porque hoy día estoy dedicado a la triatlón también. Entonces, antes de esta entrevista ya pedaleé 1 hora y media en la mañana y en la noche voy a nadar 1 hora. Así que eh, hoy día yo he pasado por todos los deportes. Yo la verdad que me encanta el deporte. Después del tenis me dediqué harto tiempo a hacer trail running, que son estas carreras por los cerros. Y hace 2, 3 años, siguiendo los pasos de mis papás, que los dos son triatletas, dije, quiero correr alguna vez con ellos
y me empecé más que dedicar a practicar ese deporte. Entonces, en general, mezclo mucho deporte con mi rutina diaria. Trato de hacerlo bien temprano en la mañana porque, claro, uno tiene una agenda bien intensa laboral. Yo tengo 4 niños, por lo tanto también harta presencia familiar y trato obviamente de hacerlo bien temprano y en horarios en donde uno pueda molestar lo menos posible la dinámica familiar. Obviamente cuando uno parte el sábado en la mañana a entrenar 3, 4 horas, no queda otra que molestar a la familia, pero por lo menos en la semana tratar de hacerlo en horarios que salir a trotar a la hora de almuerzo, hacer ese tipo de cosas que afecten lo menos posible la dinámica familiar y obviamente laboral. Hoy día, como con la pandemia, como que se flexibilizó también un poco los temas de los horarios y eso facilita este tipo de cosas. O sea, de repente uno puede decir, oye, voy a salir a correr a la hora de almuerzo, no sé, un almuerzo más largo de lo habitual, pero da lo mismo porque después como que eso está como un poco más aceptado y permitido, por así decirlo, que tal vez lo que era antes, que era más marcado por ciertos horarios, digamos. Nosotros siempre en COMAX hemos fomentado mucho eso en todo caso, ¿eh? Cuando yo digo salgo a rotar a la hora de almuerzo, somos varios los que salimos a rotar a la hora de almuerzo. Pusimos ducha en la oficina justamente para eso. Oye, está muy bueno. Cuéntame. Ahí, ahí sí. Ahí sí, pensé que había sido yo. Sí, se había congelado un rato. Oye, Santiago, me gustó lo del triatlón. Cuéntanos un poquito, un poco más de detalle eh, respecto de tu trayectoria. ¿Qué tipo de carrera estás corriendo? ¿Cuál es la próxima meta? ¿Cuál es el próximo paso? Mira, todo esto nació de una forma bien especial, te diría yo. Como te decía antes, yo siempre he sido muy deportista y hacía estas carreras de trail running, no siendo una persona buena, pero sí bien dedicada. Llegué a correr carreras bastante largas, de 10, 15 horas de tiempo. Y mis papás, como te decía, siempre han sido triatletas hace muchos años. Mi papá tuvo una leucemia de la cual se recuperó y cuando corre Pucón, después de haberse recuperado, yo lo fui a ver. Lo fui a ver y por un tema de horarios no pude ver cuando llegó a la meta. Y me acuerdo que viniendo de vuelta a Santiago, lo llamo, lo felicito, le dije, papá, mi papá y mi mamá, los dos los que corren. Yo le dije, el próximo año corro contigo. Me voy a preparar y voy a correr contigo. Yo no había nadado nunca, obviamente bicicleta, todos andamos en bicicleta, pero nunca había andado en una bicicleta con fijación y ese tipo de cosas. Y empecé a hacer eso. Y de ahí me inscribí por primera vez a Pucón, que fue el Pucón que se suspendió por el estallido social, el del 2020 en el fondo, justo después del 19. No lo pude hacer, después el del siguiente año se movió por la pandemia, y entonces espero que este año, en enero, ahora el 9 de enero, poder correr por primera vez esa carrera. He corrido algunas otras chiquititas, pero la verdad que mi meta pasa por correr esa carrera, que es una carrera obviamente icónica en el triatlón en Chile, y obviamente poder correr con mis papás. Eso es una experiencia que es lo que yo finalmente me hizo meterme acá, poder correr ese día con ellos de alguna forma. Y después probablemente voy a seguir corriendo, aunque ellos no estén, pero me estoy preparando para esa carrera. Ese es mi principal objetivo. Santiago, y respecto de lo que ves en tus pares también, en tus pares, tanto ya sea en COMAX como gerentes generales de otras empresas, amigos tuyos, colegas, ¿cómo ves el hecho el deporte, el rol del deporte en sus vidas, en sus día a día? ¿Lo ves que ha ido aumentando el interés por la práctica de distintos tipos de deporte en ese tipo de ejecutivos? Sí, yo creo que sí. No sé si es más que antes, tal vez hoy día me toca estar en ese rol y ver para el lado y ver que se practica. Tal vez era lo mismo hace 20 años atrás y simplemente no lo veía, pero de hecho lo conversaba con un amigo mío que también es un alto ejecutivo de CSU, que fuimos juntos a una carrera hace un par de semanas atrás. Y claro, pasa tal vez que al principio de la carrera de uno, cuando está partiendo trabajando entre los 25 y los 30, estáis como entre el trabajo y tal vez mucho carrete,
te casás y empezás a tener niños chicos y después como que se te empieza a ordenar de alguna forma la vida, y querés dedicarte tal vez a hacer otras cosas y tener también motivaciones que sean distintas. Al principio uno tal vez tiene una motivación laboral muy fuerte, y no es que ahora yo no la tenga, pero obviamente uno también quiere tener como, no sé si éxito será la palabra, pero sí motivaciones y algo que te entretenga y que te haga despertarte todos los días con una meta, ¿ya? Yo creo que finalmente, por eso es que yo también nombro el tema del deporte, porque yo creo que, tú lo dijiste al principio, de alguna forma los patrones de los altos ejecutivos, de los gerentes, tienden a ser parecidos, porque sí, me imagino que somos personas súper orientadas al resultado, planificado, y que si nos votan nos volvemos a parar. Entonces, esos son valores que están muy presentes en el deporte también. Entonces, de alguna forma como que ese patrón te lleva a que el deporte enganche contigo también. Y de alguna Santiago, forma también, también. perdona, el ser deportista Sí. o el tener una vida sana, eh, también yo lo creo algo muy relevante cuando uno tiene un cargo importante. Yo te voy a contar una anécdota. En mi última clase del MBA, uno de mis profesores, que era un profesor muy inteligente de precio, o sea, una clase nada que ver, dijo, yo les voy a dar los 7 consejos para que a ustedes les vaya bien en la vida. Uno de esos, y el que te quiero comentar relacionado al deporte, dijo, hagan deporte, tengan una vida sana, porque cuando ustedes sean ejecutivos muy buenos, no sé, en X tiempo más, van a tener muchas reuniones seguidas, una tras otra, y van a tener que estar tomando decisiones, muchas veces que requieren de mucha concentración. Entonces, no pueden estar a las 4 de la tarde cansados tomando una mala decisión. Entonces tienen que estar bien físicamente, mentalmente, para poder estar siempre tomando buenas decisiones. A mí me quedó bien marcado eso y creo que es cierto. O sea, al final, si uno está cansado o agotado o después de almuerzo como que te dan ganas de dormir siesta, obviamente la reunión de las 4 de la tarde no va a ser muy buena. Bueno, está bueno ese tips. Oye, y Santiago, lo otro, preguntarte un poquito también respecto de, también a nivel de pares o dentro de tu mismo equipo en COMEX, el tema de la formación, del estar estudiando. Hoy se habla harto del lifelong learning, de que finalmente uno está permanentemente, igual que los médicos, estudiando más allá de lo que haya estudiado de pregrado, estudiando aunque sean cursos pequeños, cortos, online. ¿Cómo ves el tema formativo post los 30 años en ejecutivo? Sí. Mira, de hecho, yo estudié en Berkeley, que es una de las universidades de las primeras universidades que dijo, oye, yo quiero buscar 4 valores en mis estudiantes, y no solamente los estudiantes, los profesores, en todo. Uno de esos es student always, ¿ya? O sea, exactamente lo que tú acabas de decir. Entonces, claro, en ese mundo que yo me rodeo, en mis amigos como del MBA o de los que están un poco más arriba, un poco más abajo, que uno igual los conoce, está muy marcado eso. Y yo lo veo, no sé si tanto lo veo como en temas de cursos, pero sí lo veo harto en la lectura. Yo por lo menos he tratado de, de dentro del tiempo que tengo, y claro, yo nunca he sido un ávido lector, pero me he ido poniendo en los últimos años un poquito más como meta empezar a leer un poco más y tratar de seleccionar libros que sean algunos novelas, pero también otros que sean, no sé, recomendados de ejecutivos o de algo que me permita aplicar en mi vida laboral al final. Yo eso sí lo veo bastante presente. Y bueno, de curso, no sé, ahí me pierdo un poco más, la verdad. Santiago, el preguntarte antes de entrar al segundo bloque después de la pausa, y ahí vamos a hablar un poco más de COMAX y desafíos en el mundo de la digitalización. Un poquito de contexto, si nos pudieses dar tu visión respecto de cómo ves que las empresas chilenas se han enfrentado a la pandemia y forzosamente a la transformación, digitalización, automatización. ¿Cómo viste que pegó la pandemia en empresas chilenas en general? O sea, yo creo que el sentido de supervivencia que tiene cualquier tipo de, llamémosle empresario, ¿no? Cualquier persona que se dedica al rubro que sea, ya sea grande, chico, no sé, mi señora es independiente, tiene una pyme hiper chiquitita y el nivel de transformación y de cosas que tuvo que inventar para poder surfear la pandemia fue gigantesca. Y eso obviamente, claro, empresas mucho más grandes tienen menos cintura tal vez para hacerlo,
pero tienen más plata también. Entonces, pero yo creo que ese sentido de supervivencia nos hizo a todos estar muy alertas, cambiar muchas cosas, romper muchos paradigmas. Mira, yo te comenté antes de uno de los valores de Berkeley, te comento un segundo, que es uno de los que más me gusta a mí, que es challenging the status quo. O sea, yo creo que no hay nada más o sea, la invitación a transformarse cuando uno está contra la pared es evidente. ¿Sí? Yo creo que al final, yo creo que lo que va a destacar tal vez las buenas empresas de las no tan buenas, o de los muy buenos ejecutivos, de los no tan buenos ejecutivos, es que son capaces de estar transformándose, inquietos, viendo oportunidades, viendo transformaciones, cuando está incómodo. Hoy día nosotros estamos viviendo en muchas industrias, dado todos los IFE y todo ese tipo de cosas, un boom de consumo y muy buenos resultados en muchas industrias. Entonces, está muy fácil hoy día echarse para atrás y decir, oh, increíble, soy seco, lo hice increíble, y de repente te va a llegar la ola de vuelta, entonces hay que estar muy pendiente. Yo creo que ese mindset de siempre estar como de incomodarse, yo creo que es muy relevante, pero incomodarse cuando estás incómodo de verdad es relativamente fácil, no te queda otra, estás en modo supervivencia. Y yo creo que ahí en general todos lo hicieron súper bien, o sea, hay montones de ejemplos. Casidea, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, una gran compañía, ellos no tenían e-commerce cuando partió la pandemia y han sacado adelante a punta de pulso ahí con un liderazgo tremendo de Mauricio y de Javier principalmente también. Entonces, hay montones de ejemplos de empresas grandes, empresas chicas que se han tenido que transformar y adaptar, que ha sido súper notable. Santiago, y para quienes nos escuchan y no quedarnos con la duda de los otros dos valores de Berkeley. Challenging the status quo, student always, confidence without attitude, que tiene que ver como ser una persona que tiene confianza, que sabe que tiene algo que decir, pero con una actitud de no pasar por encima de la otra persona. Y el cuarto, ya me voy a acordar. Oye, te quiero invitar a una breve pausa musical. A la vuelta vamos a estar conversando de Comax, de su modelo, de los desafíos y de los desafíos también de la misma industria en la cual se mueven ustedes. Así que te invito a una pausa musical. Ya estamos al regreso para seguir con Santiago Figueroa, gerente general de Comax. No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com.